Acompáñanos a revivir momentos inolvidables en el viaje más impactante, conmovedor y poderoso que hemos compartido con miles de personas dentro de este canal. Desde Jesús, el verdadero Superman, que reveló al Salvador como el héroe que el mundo necesita, hasta el año del jubileo, un recordatorio divino de que Dios sabe restaurar lo que pensábamos perdido. Estos no fueron simples videos, fueron batallas espirituales, revelaciones y encuentros reales con la presencia de Dios. Así que no te vayas, porque Dios puede utilizar un video no solo para cambiar un día, utiliza su palabra para cambiar una vida entera. ¿Qué pensarías si te dijera que el influencer más grande de la historia nunca usó Instagram, ni TikTok, ni YouTube? ¿Qué pensarías si te dijera que su contenido no solo cambió vidas, sino que transformó civilizaciones enteras? Hoy te hablaremos de Jesús, el verdadero y mejor influencer de todos los tiempos. Aquel que sin redes sociales logró millones de seguidores. Su mensaje no se hizo viral por algoritmos, sino por amor eterno. Y su impacto no duró 24 horas, sino más de 2000 años. Bienvenidos al canal Jesús el Influencer. Hoy descubriremos por qué Jesús es el influencer que cambió el mundo para siempre y por qué todavía puede cambiar el tuyo. Hoy en día, un influencer es alguien con miles de seguidores, capaz de mover tendencias, vender productos o motivar a través de un mensaje. Pero, ¿qué es realmente influir? Es transformar. Es dejar huella. Y si hay alguien que encarna eso a la perfección, es Jesús. Tuvo solo 12 seguidores al principio. Pero su mensaje, su vida y su entrega impactaron a multitudes sin necesidad de cámaras ni seguidores comprados. Jesús no comenzó su ministerio con aplausos. Empezó en silencio, en humildad. Su canal fue un monte, una barca, las calles, los corazones. Predicó con parábolas, con milagros, con compasión. Sanó ciegos, limpió leprosos, levantó muertos. Multiplicó comida, caminó sobre el agua, calmó tormentas. Pero lo más impactante fue que no vino a buscar fama. Vino a servir, a amar, a salvar. No tenía filtros. No tenía ediciones. Su autenticidad era su poder. Mateo, Pedro, María Magdalena, todos fueron seguidores que pasaron de vidas rotas a vidas con propósito. Él no solo cambió sus vidas, cambió el curso de la historia. En Mateo 5:14 dice, «Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Ese fue su mensaje. Y su influencia aún alumbra hoy. Imagina esto por un momento. Jesús llega hoy al mundo digital. ¿Qué haría? Tendría un canal llamado El Reino está cerca. Sus publicaciones serían mensajes de esperanza, desafíos de amor al prójimo, historias que invitan a perdonar y servir. Tendría miles de comentarios, algunos de odio, otros de amor, y seguiría amando igual. Respondería con gracia, no con odio. No haría tendencias para ser viral, haría milagros para restaurar almas. Su perfil no diría influencer, diría siervo del Altísimo. Sus seguidores no serían números, serían discípulos. Jesús no necesitó tecnología para ser eterno. Sus palabras se han traducido a más idiomas que cualquier otro libro. Millones oran en su nombre. Cientos de miles entregan su vida a él cada día. Mateo 28, 19-20 dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Él fue, es y será la voz que no se apaga. Su contenido no caduca. Su mensaje no depende del algoritmo. Jesús sigue siendo el influencer que rompe cadenas, que transforma vidas, que cambia corazones. Y hoy, quiere cambiar el tuyo. Jesús no vino a darnos un mensaje bonito, vino a salvarnos. Él no buscó me gusta, buscó la cruz. Y en esa cruz, venció al pecado, al miedo, al infierno, por amor a ti. ¿Te sientes solo? ¿Herido? ¿Cansado? Mira hacia Jesús. El verdadero influencer. Él no desaparece después de 24 horas. Él prometió, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Piensa en algo por un momento y si Jesús tuviera redes sociales hoy, ¿tú lo seguirías? ¿Le darías me gusta a sus publicaciones? ¿Compartirías sus mensajes,
Pero tienes que tener presente que lo más importante no es solo eso. Lo más poderoso que puedes hacer no es un simple clic, sino abrirle tu corazón. No basta con seguirlo en una cuenta, hay que seguirlo con tu vida. Hazlo parte de tu historia. Permite que influya en tus decisiones, en tu familia, en tu propósito. Jesús no quiere solo un me gusta. Quiere caminar contigo, hablarte, sanarte, transformarte desde adentro. ¿Quieres dejarte influenciar por el amor más grande del universo? Hoy puedes acercarte a Él con una simple pero poderosa oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Creo que tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy decido seguirte, confiar en ti y vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. Si este video tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete al canal Jesús el Influencer, comparte este video con alguien que necesite esperanza. Comenta, Jesús, yo te sigo si estás listo para caminar con Él. Y suscríbete para más contenido que eleva tu fe. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Si estás viendo esto, es porque ya comenzó el inicio del fin. Esperaba que no tuvieras que verlo. ¡Desapareció! Porque si estás aquí, significa que no fuiste llevado en el arrebatamiento. Significa que millones de personas desaparecieron sin explicación. Y tú quedaste atrás. ¡Dios mío! Tal vez personas que conocías ya no están y el mundo ha entrado en caos. No vengo a juzgarte. Ya bastante duro es enfrentar esta nueva realidad. Vengo a darte una verdad, una advertencia y una esperanza. El fin ha comenzado. Pero todavía hay algo que puedes hacer. El arrebatamiento fue anunciado hace siglos. La palabra de Dios fue clara, en 1 Tesalonicenses 4:16 al 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y yo espero de corazón que al llegar ese día poder partir con el Señor junto con mi familia. Jesús lo advirtió, en Mateo 24:40, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El arrebatamiento no era una amenaza, era una promesa para quienes creyeron. Lo que estás viendo ahora es el cumplimiento de esa promesa. La desaparición de millones, el caos mundial, es la evidencia de que la palabra se está cumpliendo. Ahora comienza la gran tribulación. Un líder surgirá, carismático, poderoso, traerá paz y orden. Pero es el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:3 al 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pronto exigirá adoración, y sin su marca no podrás comprar ni vender. Apocalipsis 13:16 al 17 dice, y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Se desatarán juicios sobre la tierra, guerras, hambres, pestes, terremotos. Muchos se enfriarán, otros buscarán respuestas. ¿Y tú, qué harás? Y aún en medio del dolor, hay esperanza. En Apocalipsis 7:13 al 14, dice, vemos a una gran multitud vestida de blanco, que salió de la gran tribulación. Ellos lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Tú también puedes ser parte de ellos. Arrepiéntete. Clama a Jesús. Entrégale tu corazón. Lee la Biblia. Ora. Apártate del mal. No aceptes la marca del sistema. Aunque el camino será duro, podrás ser salvo si permaneces fiel, aun si esto significara morir por Jesús. Ahora bien, si al momento de ver este video aún no ha ocurrido la segunda venida del Señor, hay esperanza para ti. No esperes señales en el cielo ni desapariciones masivas para reaccionar.
Hoy es el día de tomar decisiones eternas. Si te has sentido con la lámpara de la fe medio llena, es hora de llenarla por completo con el aceite del Espíritu Santo. No podemos darnos el lujo de vivir a medias, porque como dijo Jesús en Mateo 24:12 al 13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es tiempo de despertar, tiempo de velar, tiempo de vivir como si Cristo viniera hoy, porque nadie sabe ni el día ni la hora. No pongas tu mirada en el caos del mundo, ponla en el Señor. No vivas con temor, vive con propósito. Porque si estás firme en Cristo, puedes estar confiado de que cuando suene la trompeta final, tú también te levantarás con Él en gloria. Jesús sigue esperando tu corazón. Su misericordia está extendida a los que se arrepienten. Si quieres entregar tu vida a Jesús, ora conmigo: Señor Jesús, no quiero quedarme atrás, quiero estar preparado. Perdona mis pecados. Ten misericordia de mí. Creo que eres el Hijo de Dios. Te acepto y reconozco como mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a permanecer fiel, a no negar tu nombre. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Comparte este video con alguien que necesita saber que aún todo no está perdido. Aún hay esperanza. No te rindas. Busca a Dios, su venida está cerca, Él sigue esperando por ti. Dios te bendiga. ¿Qué harías si supieras que esta es tu última cena con las personas que más amas? Jesús lo sabía, y aún así, eligió amar, servir y entregar su vida. Hoy, en este tiempo, te invito a mirar más allá del pan y del vino. A descubrir el poder del amor más grande jamás mostrado en una mesa. La última cena no fue solo una comida. Fue el momento en que Jesús reveló el corazón del Evangelio: servicio, sacrificio y salvación. Fue en esa noche santa, antes de ser arrestado, cuando Jesús partió el pan, alzó la copa y selló con amor eterno un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Hoy vamos a sumergirnos en ese momento sagrado y descubrir cómo ese acto sigue tocando nuestras vidas. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Ide a la ciudad a cierto hombre, y decidle: el Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, Maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En esa noche sagrada, Jesús no solo partió el pan, también partió su corazón por amor a nosotros. El pan representa su cuerpo entregado, la copa su sangre derramada por nuestros pecados. En Juan 13 vemos algo aún más impactante: Jesús se levantó de la mesa, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús, el Hijo de Dios, se puso en el lugar de siervo. Nos enseñó que el amor verdadero se demuestra sirviendo a los demás. Jesús también anuncia que sería traicionado diciendo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Aún sabiendo que sería traicionado por Judas, Jesús lo amó hasta el final. Esto nos habla de un amor que no guarda rencor, que perdona incluso cuando duele. Esa noche Jesús nos revela el nuevo pacto, Jesús diciendo:
esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El nuevo pacto. Ese nuevo pacto no está basado en ritos. Está basado en relación, redención y restauración. El pan y el vino no solo son símbolos. Son memoriales vivos de lo que Él hizo por ti y por mí. Hoy, cuando participamos de la Santa Cena, no estamos repitiendo una tradición vacía. Estamos proclamando que Jesús vive, que su sangre nos limpia y que somos parte de su reino. Nos invita a perdonar, servir, amar, como Él lo hizo. Y el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesús no evitó la cruz. La abrazó. Porque sabía que, a través de ese sacrificio, tú y yo podríamos sentarnos a su mesa, no como extraños, sino como hijos amados. Vuelve a la mesa. Recuerda ese pan partido, esa copa entregada. Y revive el amor eterno que Jesús selló con su sangre. Si te has sentido alejado de Dios hoy puedes acercarte de nuevo a su mesa diciéndole: Señor Jesús, gracias por invitarme a tu mesa, por amarme hasta la cruz. Hoy te pido perdón y lo recibo en mi corazón, ayúdame a vivir con humildad, servicio y fe. Hazme parte del nuevo pacto que transformó el mundo. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal donde compartimos contenido que transforma vidas. Comparte este video con alguien que necesite esperanza y no olvides, Jesús te ama y su mesa sigue abierta para ti. Dios te bendiga. ¿Sabías que Jesús predicó el mensaje más poderoso del mundo desde una montaña, no desde un trono? En una colina sencilla, rodeado de hombres y mujeres común y corrientes, Jesús proclamó el corazón del reino de Dios. Hoy, ese mensaje sigue vivo y puede transformar tu vida. Hoy hablaremos del famoso Sermón del Monte, una de las enseñanzas más profundas y revolucionarias de Jesús. En Mateo capítulo 5, Jesús inicia su predicación con las bienaventuranzas. Estas no son simples frases bonitas, son declaraciones del corazón de Dios, promesas vivas para quienes caminan en fe. Hoy te invito a subir a esa montaña sagrada y escuchar con el corazón lo que Jesús dijo sobre el verdadero camino hacia el reino de los cielos. Leamos juntos Mateo 5, 1 al 12, y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué poderosas son estas palabras! Jesús no estaba hablando a los grandes líderes religiosos ni a los poderosos del mundo. Le hablaba a la multitud, a los pobres, a los que sufrían, a los que buscaban esperanza. Y lo que dijo fue radical, que los verdaderamente bendecidos no son los que tienen riquezas o fama, sino los humildes, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre de justicia. Ahora vamos a detenernos en cada una de estas bienaventuranzas, para entender no solo lo que significan, sino cómo podemos vivirlas hoy, en medio de un mundo que muchas veces va en la dirección contraria al reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, reconocer que necesitamos a Dios es el primer paso hacia el reino. Ser pobre en espíritu no es falta de valor, sino humildad del alma. Recordamos que, sin Cristo, nada somos. La cruz es para los humildes que saben que no pueden salvarse solos. La puerta del cielo se abre al que reconoce su necesidad de Dios. Bienaventurados los que lloran, no se trata solo del dolor humano, sino del llanto por el pecado y el quebranto del mundo. En la cruz, Jesús lloró por nosotros. Hoy Él consuela a los quebrantados. Tus lágrimas no son en vano, Dios las recoge y las transforma en consuelo. Bienaventurados los mansos, ser manso no es ser débil, sino tener fuerza bajo control. Es tener el corazón de Cristo. Donde el mundo exige venganza, los hijos del reino eligen el perdón.
La verdadera herencia viene con corazón manso y humilde. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es un anhelo profundo por lo recto, por la verdad de Dios. Recordamos que Jesús fue el justo que murió por los injustos. Dios sacia a los que lo buscan con todo el corazón. Bienaventurados los misericordiosos, la misericordia es el corazón de Dios en acción. En la cruz, Jesús clamó, Padre, perdónalos. Esa es la misericordia que transforma. La misericordia que das es la que recibirás. Bienaventurados los de limpio corazón, no se trata de perfección externa, sino de pureza interior. Un corazón rendido a Dios verá su gloria. La santidad no es apariencia, es transparencia delante de Dios. Bienaventurados los pacificadores, no son los que evitan conflictos, sino los que llevan paz donde hay guerra. Sé un agente de paz. Llama, perdona, reconcilia. Ser pacificador es reflejar el corazón del príncipe de paz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, serás rechazado por vivir la verdad, pero también recompensado en el cielo. En la cruz, Jesús fue perseguido por amor. Hoy, no temas ser diferente por él. Si el mundo te rechaza, recuerda, el cielo te espera. Las bienaventuranzas no son solo promesas futuras, son una forma de vivir hoy. Recordamos que Jesús no vino solo a morir, sino a enseñarnos el camino del reino. Vivir las bienaventuranzas es abrazar la cruz cada día y caminar como verdaderos hijos de Dios. Señor Jesús, gracias por tu mensaje de vida. Enséñanos a vivir según tu corazón. Que cada bienaventuranza se haga vida en nosotros. Purifica nuestro corazón, llénanos de tu justicia y haznos instrumentos de tu paz. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal Jesús el Influencer. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite esperanza. Dios te bendiga. ¿Y si te dijera que el verdadero Superman no vino de Krypton, sino del cielo? Sí, del mismo cielo. En los cómics, Superman es el héroe por excelencia. Poderoso, invencible, un salvador, pero solo en la pantalla. Hoy queremos presentarte la historia de alguien real. Alguien que también fue enviado por su Padre, no para salvar una ciudad, sino al mundo entero. Su nombre es Jesús. Y su historia supera a la de cualquier superhéroe. Prepárate, porque en Jesús el Influencer descubrirás por qué Jesús es el verdadero Superman. Una historia de poder, amor y sacrificio que cambiará tu forma de ver a los héroes para siempre. Superman fue enviado por su padre Jor-El desde Krypton justo antes de su destrucción. Y Jesús también fue enviado por su padre. El cielo no estaba destruyéndose, pero la humanidad sí. Y necesitábamos un Salvador. Nació en un humilde pesebre, sin capa ni trono. Creció como uno de nosotros, caminó entre nosotros, rió, lloró y sintió el dolor humano. Pero desde niño sabía que había venido con una misión eterna, reconciliar al mundo con Dios. Mientras Superman salva con su fuerza sobrehumana y sus poderes espectaculares, Jesús salva con gracia, con amor, con verdad. Él no vino para ser aclamado, sino para servir. Vino a sanar, a liberar, a perdonar, a transformar corazones endurecidos en vidas llenas de luz. Superman vuela por los cielos, pero Jesús caminó sobre las aguas con autoridad divina. Superman tiene visión de rayos X, pero Jesús ve lo más profundo del alma, conoce cada pensamiento, cada herida, cada deseo oculto del corazón humano. Superman puede detener trenes con su fuerza, pero Jesús detuvo tormentas con una sola palabra y calma tempestades internas con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Superman lucha con puños de acero. Jesús luchó con la fuerza de su espíritu y con el poder de su compasión, tocando a ciegos, paralíticos, leprosos y devolviéndoles la vida, la dignidad, el propósito. Superman salva de peligros temporales. Pero Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos y con su sacrificio en la cruz abrió la puerta de la salvación eterna para toda la humanidad. Multiplicó panes y peces para alimentar a los que tenían hambre. Liberó a los endemoniados para devolverles la libertad. Tocó a los marginados, amó a los rechazados, perdonó a los que nadie quería perdonar. Amó incluso a sus enemigos,
Todo eso, sin una capa, sin un escudo, solo con el amor del Padre y la obediencia hasta la cruz. ¿Y su debilidad? Superman le teme a la kriptonita. Y aunque Jesús fue perfecto y sin mancha, había algo que el enemigo vio como una debilidad, pero en realidad fue su mayor fortaleza, el amor por la humanidad. Ese amor no fue condicional, fue real, profundo, eterno. Lo impulsó a dejar el cielo por la tierra, la gloria por el pesebre, la majestad por una cruz. Ese amor lo llevó a cargar nuestras culpas, nuestros errores, nuestras miserias, nuestros pecados. No fueron los clavos, ni la lanza, ni los azotes los que lo detuvieron en el madero. Fue su decisión voluntaria. Fue su obediencia total al Padre. Fue por ti. Fue por mí. El verdadero héroe no fue vencido por la fuerza, se dejó atrapar por amor para darnos libertad. Jesús murió, sí. Pero su muerte no fue parte de una película, no fue un guión de ciencia ficción. Fue real. Fue cruel. Fue sangrienta. Pero también fue necesaria. En esa cruz, llevó el peso de nuestros pecados y pagó el precio por nuestra redención. Fue burlado, traicionado, azotado, desfigurado por nosotros. Y al tercer día, resucitó con poder. Venció la muerte, derrotó al infierno y conquistó para siempre la batalla final. Ningún superhéroe de ficción puede igualarlo. Él vive. Y hoy sigue salvando. No con rayos láser ni superpoderes artificiales, sino con la luz de su amor inagotable. No con fuerza bruta, sino con un corazón abierto, con manos perforadas por clavos, dispuesto a restaurarte, sanarte y levantarte. Ese es Jesús, el Salvador eterno, el verdadero héroe de toda la humanidad. Cuando estés en problemas, cuando sientas que ya no puedes más, cuando todo parezca oscuro y las fuerzas te abandonen, recuerda esto: no necesitas mirar al cielo esperando que baje un superhéroe ficticio con capa y poderes de fantasía. Solo necesitas levantar tu mirada con fe, porque Jesús, el verdadero Salvador, te prometió: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Su presencia no es una ilusión, es una realidad que sostiene. Él no solo camina contigo, habita en ti. Y no solo prometió estar, también dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Es decir, el poder del cielo está disponible para los que creen. No estás solo. Nunca lo estuviste. El mismo Jesús que sanó enfermos, calmó tormentas y caminó sobre el agua, está contigo ahora, en medio de tus luchas. Él no necesita llegar, ya está a tu lado. Superman es un símbolo de esperanza. Jesús es la esperanza misma. Uno inspira desde la pantalla, el otro transforma vidas desde el corazón. Uno es ficción creada por el hombre. El otro es la verdad eterna enviada por Dios. Uno puede salvar el cuerpo en un rescate heroico, pero Jesús salva el alma con su amor, gracia y poder. Hoy, más que nunca, vivimos en un mundo que clama por héroes. Pero lo que más necesitamos no es fuerza bruta, ni capas rojas, sino el amor perfecto de aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz. Jesús no solo vino a ayudarnos, vino a redimirnos. No solo venció la muerte, la destruyó con su resurrección. Él no es un mito. No es un personaje inventado. Es real, vivo y eterno. Es el héroe de héroes. El Salvador del mundo. El verdadero Superman, pero sin ficción. Y lo mejor de todo, quiere salvarte a ti también. Si sientes que te has alejado, que estás perdido, que no hay salida, solo necesitas mirar al cielo, no en busca de un superhéroe, sino con el corazón abierto y con la mirada en Jesús. Hoy puedes acercarte a Él con una simple pero poderosa oración: Señor Jesús, perdona mis pecados. Creo que tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy decido seguirte, confiar en ti y vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. Jesús te está esperando. Él te ama. Él ya hizo su parte, ahora es tu momento de decir sí. Si este video tocó tu corazón, no te vayas sin darle me gusta y suscribirte al canal Jesús el Influencer, donde cada historia revela el poder del mayor héroe de todos los tiempos, Jesucristo. Aquí no solo hablamos de fe, la vivimos, la compartimos y la proclamamos. Escribe en los comentarios:
Jesús es mi Superman para declarar que tu confianza está en Él. Y si conoces a alguien que necesita esperanza, fortaleza o simplemente recordar quién es su verdadero Salvador, comparte este mensaje con esa persona. Recuerda, no estamos solos, no luchamos en nuestras fuerzas. Tenemos al verdadero Superman de nuestro lado, y su nombre es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. ¿Qué estarías dispuesto a sufrir por amor? Y si ese amor fuera tan puro, tan eterno, que decidiera morir por ti, aun cuando tú no lo pidieras? La historia más poderosa jamás contada no comienza en un palacio, sino en un huerto, bajo gotas de sudor mezcladas con sangre. Esta es la pasión de Cristo. Un amor que sangra. Una esperanza que vive. La pasión de Cristo no es solo una historia para recordar en Semana Santa. Es la columna vertebral del Evangelio. Es la prueba más contundente del amor de Dios. Se narra en los Evangelios, y cada palabra escrita fue inspirada para mostrarnos que la redención no es un concepto, sino una persona, Jesús. Hoy, vamos a caminar contigo desde el Getsemaní hasta el Calvario. Porque solo quien mira la cruz, con el corazón abierto, puede entender lo profundo de este sacrificio. Jesús sabía lo que venía. Y aún así, fue. Como dice en Mateo 26:38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo. En Getsemaní, el Salvador del mundo sudó sangre por la angustia que lo consumía. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Como dice en Lucas 22:44, allí, no solo comenzó el dolor físico, comenzó el abandono. Sus discípulos dormían. Y pronto, uno de ellos lo traicionaría. Judas, su discípulo, lo vendió por 30 piezas de plata. Y con un beso, entregó al Hijo del Hombre. Como dice Mateo 26, entonces vino Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní, y he aquí vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. A partir de ahí, fue llevado como cordero al matadero, sin abrir su boca para defenderse. Acusado injustamente, golpeado, humillado. Como dice en Mateo 26:67, entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Él fue despojado de su dignidad humana. Y habiéndole desnudado, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Jesús, ya débil por los azotes, cargó su cruz. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera. Cada paso hacia el Gólgota fue un grito de amor. No había cadenas, lo sostenía su obediencia. Las manos que sanaron al ciego fueron atravesadas. Los pies que caminaron sobre el agua fueron clavados. El que nunca pecó, llevó nuestros pecados por nosotros. Como dice en Isaías 53:5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús no fue vencido. Él entregó su vida voluntariamente. Consumado es, dijo Jesús antes de dar su último suspiro, porque todo lo que estaba escrito sobre él se cumplió. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hoy quiero decirte que la cruz no fue el final. Fue el principio de la redención. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Quién más moriría por ti, sabiendo todos tus errores? ¿Quién más soportaría tal dolor, solo para abrirte las puertas del cielo? Hoy, Jesús te llama. No solo a mirar la cruz, sino a tomarla. Como lo dijo en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Te invito a que oremos juntos. Señor Jesús, gracias por tu amor incondicional. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Yo creo que moriste por mí y que resucitaste. Hoy te entrego mi vida. Te pido que seas el Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, transfórmame, lléname de tu Espíritu. Ayúdame a caminar contigo. En tu nombre, amén.
Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a este canal y por favor, comparte este video con alguien que necesite esperanza esta semana. Recuerda esto, el amor más puro fue clavado en una cruz. Pero no quedó allí. Vive. Y ese amor también vive en ti. ¿Alguna vez te has preguntado cómo terminaron sus vidas los hombres que caminaron junto a Jesús? Ellos no solo oyeron su voz, lo vieron sanar, lo vieron morir, y luego, lo vieron resucitar. Pero, ¿qué pasó después? Esta es la historia oculta de sus destinos. Historias de fe, de sangre y de gloria. Hoy, en Jesús el Influencer, descubre cómo murieron los apóstoles y por qué su legado sigue vivo. Jesús no eligió a los más sabios ni a los más fuertes, sino a hombres comunes con corazones dispuestos. No buscó entre los líderes religiosos ni entre los poderosos del imperio. Llamó a pescadores, recaudadores de impuestos, revolucionarios y hombres sencillos del pueblo. Los miró con amor, los llamó por su nombre y les dio una nueva identidad. Cada uno de ellos tenía defectos, dudas, temores, pero también una capacidad inmensa de creer, de seguir y de transformarse. Fue su disponibilidad, no su perfección, lo que los convirtió en pilares del Evangelio. Cada uno, un testigo. Cada uno, una historia. Cada uno, una muerte con sentido eterno. Jesús caminó un día junto al mar de Galilea, entre redes y barcas, y allí encontró a pescadores cansados, curtidos por el sol, pero con almas listas para ser transformadas. Uno de ellos era Simón, un hombre de carácter fuerte, impulsivo y apasionado. Jesús lo miró, lo llamó, y con una sola frase cambió el rumbo de su existencia: sígueme, y yo te haré pescador de hombres. Desde ese momento, Simón dejó las redes, dejó la orilla, y comenzó a caminar tras los pasos del Mesías. Más adelante, Jesús le cambiaría el nombre a Pedro, el pescador impulsivo, que su fe la convertiría en una roca firme. Pedro predicó en Jerusalén, Antioquía y finalmente en Roma. Murió crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir como su maestro. Pedro nos enseña que incluso tras negar a Cristo, el perdón nos da un nuevo propósito. Y junto a Pedro, había a alguien más. Andrés, su hermano. Discreto, observador, pero con una fe profunda que lo movía en silencio. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús. De hecho, el Evangelio de Juan nos dice que Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y fue él quien, al oír a Juan decir "He aquí el Cordero de Dios", decidió seguir al Maestro. Fue Andrés quien corrió emocionado a buscar a su hermano Pedro y le dijo: "Hemos hallado al Mesías". No buscaba protagonismo. No alzó la voz como otros. Pero fue instrumento para que muchos encontraran el camino, comenzando por su propia familia. Llevó el Evangelio a Grecia. Fue atado a una cruz en forma de X y predicó por días antes de morir. Continuamos con Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Era pescador, como muchos de los primeros llamados. Estaba junto a su padre remendando las redes cuando Jesús pasó junto a ellos y les dijo: "Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres". Y al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Desde aquel momento, Jacobo no miró atrás. Jesús lo llamó junto a su hermano Juan Boanerges, que significa hijos del trueno, y no era por casualidad. Jacobo era intenso, lleno de celo. Fue testigo privilegiado de momentos gloriosos del ministerio de Cristo, estuvo en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración y en el huerto de Getsemaní. Su carácter ardiente se fue transformando en un fuego santo, dispuesto a arder por el reino. Jacobo, el primero en morir, decapitado en Jerusalén. Su vida nos llama a la fidelidad hasta el final. Jacobo tenía un hermano quien era Juan, el hijo menor de Zebedeo. Estaba en la barca con su padre cuando Jesús se acercó y les dijo: "Venid en pos de mí". Al instante, Juan dejó las redes, el mar, y lo siguió. Era joven, tal vez el más joven de los 12. Pero su corazón estaba lleno de un fuego distinto, callado, contemplativo, profundamente apasionado por las enseñanzas de su maestro. Jesús lo amó de una manera especial. No porque fuera perfecto, sino porque su alma se rindió sin reservas. Fue llamado junto a su hermano hijo del trueno, pero con el tiempo, ese trueno se transformó en un eco suave de amor.
Juan fue testigo de los milagros, de la transfiguración, de la última cena, y mientras los demás huyeron en la cruz, él se quedó. Estaba allí, al pie del madero, cuando Jesús le confió a su madre María. Era el discípulo amado, no por título, sino por entrega. Juan, el amado, aquel que reposó su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena, el que escuchó los latidos del Salvador antes de la cruz. Él fue el único que no fue martirizado. Fue exiliado en Patmos, donde escribió Apocalipsis. Recibió las visiones más profundas del cielo. Vio tronos, ángeles, juicios y promesas eternas. Fue testigo no solo de lo que fue, sino de lo que ha de venir. Dios le confió el último mensaje para la humanidad. A través de Juan, el cielo habló. Juan perseveró, y su fidelidad fue recompensada con la eternidad revelada. Su vida nos enseña que incluso cuando parece que todo termina, Dios apenas está comenzando. Continuamos con Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés. Felipe fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús. El maestro simplemente le dijo, sígueme, y él no dudó. Su corazón estaba listo. Pero Felipe no se quedó con el llamado para sí, inmediatamente fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Aun cuando su amigo dudaba, Felipe no discutió, solo le dijo, ven y ve. Así era Felipe, más que palabras, ofrecía caminos. Tenía un corazón evangelista, sencillo pero valiente, no era el más ruidoso, pero sabía reconocer al Mesías y presentarlo con convicción. Felipe predicó en Asia Menor y murió colgado de un árbol en Hierápolis. Su fe firme guió a muchos al arrepentimiento. También estaba Bartolomé, llamado Natanael. Su primer encuentro con Jesús fue profundamente revelador. Fue Felipe quien lo buscó tras haber sido llamado por el Maestro. Cuando Natanael escuchó que Jesús era de Nazaret, respondió con escepticismo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Pero Jesús, al verlo acercarse, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Aquel elogio divino tocó su corazón. Jesús también le reveló que lo había visto debajo de la higuera antes de que Felipe lo llamara, y eso bastó para que Natanael reconociera al Hijo de Dios. Fue un hombre de espíritu genuino, reflexivo, que buscaba la verdad con integridad. Aunque al principio dudó, su corazón limpio le permitió ver la grandeza del Mesías cuando muchos aún estaban ciegos. Su fe fue sencilla pero profunda, y su amor por la verdad lo acompañó hasta el fin de sus días. Bartolomé evangelizó la India y Armenia. Fue desollado vivo y luego decapitado. Su vida nos enseña a amar a Dios incluso en el sufrimiento. Continuamos con Mateo, el cobrador de impuestos. Su historia comienza en una mesa de recaudación. Era publicano, despreciado por su pueblo por colaborar con el Imperio Romano. Pero cuando Jesús pasó junto a él, no lo miró con desprecio, sino con compasión. Le dijo simplemente, sígueme. Y Mateo, sin dudar, se levantó, dejó atrás su riqueza, su seguridad y su antigua vida, y siguió al Maestro. Ese llamado marcó el inicio de una transformación profunda. Mateo no solo fue testigo, sino cronista de la vida de Jesús. Su evangelio muestra el corazón del Mesías hacia los marginados y los pecadores, porque él mismo fue uno de ellos. Su casa se convirtió en lugar de encuentro, donde pecadores y fariseos se sentaban a la mesa con el Salvador. Mateo comprendió mejor que muchos lo que era la gracia inmerecida. Predicó en Etiopía, llevando la luz del evangelio a tierras lejanas. Fue apuñalado por la espada mientras predicaba. Mateo dio su vida por quien le dio nueva identidad. Tomás fue llamado por Jesús como uno de los 12, y aunque en los evangelios su nombre aparece con menor frecuencia, su papel es profundamente humano. A veces impulsivo, otras veces incrédulo, Tomás representa al discípulo que lucha entre la fe y la duda. Fue testigo de milagros, caminó con Jesús, pero cuando oyó que el Maestro había resucitado, dijo con honestidad, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Jesús, en su amor, no lo reprendió, sino que se le apareció y le ofreció lo que pedía. Pon aquí tu dedo, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, quebrantado, respondió con una de las confesiones más profundas del Nuevo Testamento, Señor mío y Dios mío.
Esa experiencia selló su fe de manera definitiva. De allí en adelante, su vida fue un testimonio de convicción. Llevó el Evangelio hasta la India, cruzando fronteras físicas y espirituales. Fue atravesado con una lanza por causa de su fe. Tomás, el que dudó, murió creyendo firmemente. Otro de ellos era Jacobo, hijo de Alfeo. A menudo llamado Jacobo el menor, no por su importancia, sino para distinguirlo del hijo de Zebedeo. Fue uno de los 12 discípulos escogidos personalmente por Jesús. Aunque los evangelios no detallan mucho sobre su vida, su llamado fue igual de profundo y significativo. Jesús no eligió por fama ni por estatus, sino por la disposición del corazón, y en Jacobo encontró un siervo fiel, silencioso, pero firme. Lo vemos caminar junto a Jesús en los momentos claves, sin buscar protagonismo, sin palabras que destaquen en los relatos, pero siempre presente. A veces, los que más impactan son aquellos que simplemente obedecen sin hacer ruido. Jacobo fue uno de esos. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Jacobo llevó el mensaje del Evangelio hasta Egipto. Allí, con humildad y constancia, sembró la palabra entre pueblos ajenos, soportando oposición y rechazo. Finalmente, fue apedreado por su fe y golpeado hasta morir. Pero su testimonio no quedó enterrado con él. Su vida silenciosa fue una antorcha encendida que siguió alumbrando incluso en la oscuridad del martirio. Continuamos con Simón el Celote. Su mismo nombre nos revela mucho. Celote no era simplemente un apodo, sino una declaración de identidad. Pertenecía a un grupo radical que anhelaba la liberación de Israel del dominio romano, incluso por medio de la violencia. Era apasionado, pero un día, todo cambió. Jesús lo miró y lo llamó. No para empuñar la espada, sino para cargar la cruz. El llamado de Jesús transformó ese fuego de rebeldía en un ardor por el reino de Dios. Simón dejó atrás su causa política para abrazar una causa eterna. Viajó lejos, llevando el mensaje del amor de Cristo hasta tierras hostiles. En Persia, anunció a un Mesías que no venía a derrocar imperios, sino a redimir corazones. Fue perseguido por su fe y finalmente asesinado de forma brutal, cerrado en dos. Sin embargo, su muerte no fue una derrota. Fue la consumación de una vida que pasó de la violencia a la compasión, del celo humano al fuego del espíritu, de celoso de la ley a apóstol del amor. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, era uno de los discípulos menos mencionados, pero su silencio nunca fue sinónimo de indiferencia. Fue llamado por Jesús en aquel mismo grupo de 12, entre pescadores, cobradores de impuestos y hombres comunes. Respondió sin titubeos, con un corazón dispuesto, y lo siguió con fidelidad hasta el final. Aunque la Biblia no nos relata mucho sobre sus palabras, su vida habló con fuerza. A diferencia de su homónimo, Judas Iscariote, Tadeo no traicionó, sino que caminó en obediencia constante. Viajó junto a Simón el Celote en una misión de evangelismo por regiones difíciles y peligrosas. Juntos llevaron la luz de Cristo a Siria, donde proclamaron el Evangelio hasta sus últimos alientos. Ambos fueron apaleados brutalmente por causa de su fe. Murieron como hermanos, como compañeros de cruz, sin renunciar al llamado. La historia recuerda a Judas Tadeo como un hombre obediente, perseverante, fiel hasta el fin, incluso sin recibir reconocimiento humano. Judas Tadeo representa la obediencia sin condiciones. Continuamos con Matías. No fue llamado por Jesús durante su ministerio terrenal, pero estuvo allí desde el principio. Fue testigo de los milagros, escuchó las enseñanzas y caminó entre los discípulos desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor. Aunque no fue parte de los 12 originales, su fidelidad en silencio no pasó desapercibida. Tras la traición de Judas Iscariote, los apóstoles oraron y buscaron dirección divina para llenar el vacío que había dejado. No eligieron según conveniencia, sino que echaron suertes entre 2 hombres fieles, y el Espíritu Santo señaló a Matías. Así, fue elegido para ocupar el lugar dejado por el traidor, no por ambición, sino por propósito celestial. Matías abrazó esta misión con valentía. Predicó con denuedo en Jerusalén y más allá. Según la tradición, fue apedreado por causa de Cristo, entregando su vida por aquel al que siguió incluso antes de ser reconocido oficialmente como apóstol. Aunque llegó de último entre los 12, Matías terminó con fidelidad.
Y no podemos terminar sin hablar de uno más quien fue, Pablo, antes Saulo de Tarso. No caminó junto a Jesús como los otros discípulos, pero fue escogido de forma directa y poderosa. Saulo era fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, celoso de la ley y ferviente perseguidor de los seguidores del camino. Estaba convencido de que servía a Dios al reprimir el movimiento cristiano. Su celo lo llevó a perseguir con dureza a los creyentes, arrestarlos e incluso a probar su muerte, como ocurrió con Esteban. Pero cuando viajaba rumbo a Damasco, armado con cartas para encarcelar a los cristianos, Jesús mismo se le apareció en una luz resplandeciente que lo derribó al suelo. Escuchó su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel encuentro lo cegó físicamente, pero le abrió los ojos del alma. Desde ese momento, su historia dio un giro total. Ya no vivió para perseguir, sino para predicar. Fue bautizado, lleno del Espíritu Santo, y comisionado como apóstol a los gentiles. Pasó de enemigo del Evangelio a su mayor defensor. Viajó incansablemente por Asia Menor, Grecia y Roma, enfrentando peligros, pero nunca renunciando a su llamado. Y así llegamos a su legado, fundando iglesias, escribiendo epístolas y enfrentando persecuciones. Fue apedreado, azotado, encarcelado y finalmente, decapitado en Roma bajo el mandato de Nerón, ya que no podía ser crucificado por ser ciudadano romano. Pablo nos enseña que nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. De perseguidor a predicador, de enemigo a siervo fiel. Su muerte fue silenciosa, pero su vida sigue hablando con poder a través de las Escrituras. Cada uno de estos hombres no solo siguió a Jesús, lo amaron con todo su ser, con un amor que los llevó a dar su vida por él. No lo hicieron por fama, ni por reconocimiento. No estaban buscando aplausos, títulos ni privilegios. Su única ambición fue obedecer al Maestro, anunciar su mensaje y extender el reino de los cielos. Pagaron un alto precio, pero lo hicieron con gozo, sabiendo que sus vidas tenían un propósito eterno. Fueron testigos hasta el fin. El mundo intentó callarlos, silenciarlos, borrar su historia, pero cuanto más sufrían, más brillaba su fe. El fuego no los consumió, las piedras no los detuvieron, la cruz no los venció. Hoy, siglos después, seguimos hablando de ellos, no porque fueran perfectos, sino porque fueron fieles. Su valentía nos confronta, su entrega nos sacude, su fe nos inspira, y su muerte no fue una derrota, fue semilla de una iglesia viva y poderosa. Una iglesia que ha resistido persecuciones, guerras, traiciones, pero sigue de pie, porque la sangre de los mártires no fue en vano. Tú y yo somos parte de ese legado. Somos el fruto de su obediencia. Ahora es nuestro turno de llevar la antorcha. ¿Cuál de estas historias te tocó el corazón? Escribe en los comentarios el nombre del apóstol que más te impactó. Dale me gusta si aprendiste algo nuevo y compártelo con alguien que necesite recordar que no está solo, que su fe vale la pena, que hay esperanza aún en medio del dolor. Suscríbete para seguir descubriendo el poder del Evangelio, aquí, en Jesús el Influencer, donde las historias que cambiaron el mundo siguen hablando hoy. ¿Sabías que una sola gota de sangre cambió el destino de la humanidad? En un mundo marcado por el pecado y la desesperanza, hubo una sangre que no fue derramada en vano. La sangre de Cristo no solo cuenta una historia, transforma vidas. Bienvenidos al canal Jesús el Influencer, donde hablamos de fe real para tiempos reales. En este video, hablaremos del poder incomparable de la sangre de Cristo, esa sangre que fue derramada en la cruz, no como un símbolo religioso, sino como el acto más puro de amor, redención y salvación. Muchos ven la cruz como un instrumento de tortura, pero los que creemos, la vemos como el altar del mayor sacrificio de amor que el mundo haya conocido. La sangre de Jesús no fue común. Fue santa, sin mancha, poderosa, y su derramamiento fue el precio que pagó nuestra libertad. La sangre que limpia el pecado, 1 de Juan 1, 7 dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En un mundo manchado por el pecado, la sangre de Cristo no solo cubre, limpia completamente. No importa tu pasado, no importa cuán profundo haya sido tu error. La sangre de Cristo tiene el poder de darte un nuevo comienzo. En Efesios 1:7 encontramos la sangre que redime.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención significa ser comprado de nuevo, rescatado del mercado de la esclavitud espiritual. Jesús no pagó con oro ni con plata, pagó con su propia vida, con cada gota de su sangre. Cuando el Hijo de Dios entregó su sangre en la cruz, estaba firmando con tinta roja tu libertad y la mía. Ya no somos esclavos del pecado ni de la muerte. La redención por su sangre significa que ahora somos hijos, herederos, perdonados, y que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Cada vez que recordamos la cruz, debemos recordar que ese sacrificio no fue genérico, fue personal. La sangre que redime tiene tu nombre escrito. Medita hoy profundamente en esto. Fuiste rescatado por amor, y ese amor tiene poder para cambiar tu vida hoy. En Hebreos 10:19 encontramos la sangre que nos da acceso a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, antes, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar más santo. Hoy, tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios, porque la sangre abrió un camino nuevo. No hay más barreras. Dios está a una oración de distancia. Cuando Jesús murió en la cruz, ese velo que nos separaba de la presencia de Dios se rasgó de arriba a abajo, como dice Mateo 27:51, como una señal clara de que ya no hay separación entre Dios y nosotros. Su sangre, derramada en la cruz, abrió un nuevo camino, un acceso directo, libre y permanente al trono de la gracia. Hoy tú y yo no necesitamos intermediarios humanos, no necesitamos rituales complicados, no necesitamos esperar un día especial del año. Podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios todos los días, a cada instante, desde cualquier lugar. La sangre de Cristo nos dio algo que generaciones enteras anhelaron: libertad para acercarnos al Padre Celestial sin miedo y sin condenación. Ya no hay barreras. Ya no hay culpa que nos aparte. Ya no hay pecado que, arrepentido y confesado, no sea cubierto por esa sangre poderosa. Ahora, cada vez que oras, cada vez que clamas, cada vez que alzas tus manos al cielo, puedes estar seguro de que el cielo está abierto para ti, no por tus méritos, sino por el sacrificio perfecto de Jesús. Si alguna vez te has sentido que estás lejos de Dios, como si algo te impidiera acercarte, como si tu corazón estuviera dividido, escucha lo que dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. La sangre de Cristo no solo perdona, reconcilia. Ella tiene el poder de hacer paz entre el cielo y la tierra, entre Dios y tú. Tú que te sentías lejos, ahora puedes acercarte. Tú que pensabas que Dios ya no te escuchaba, ahora puedes hablar con Él. No tienes que vivir bajo condenación. No tienes que cargar con vergüenza. Hoy puedes vestirte con la gracia, la dignidad y la justicia de Dios. Tú que vivías con miedo, ansiedad o culpa, ahora puedes tener paz verdadera. La sangre derramada en la cruz no fue en vano. Fue para traerte de regreso a casa. Para decirte: ya no estás en guerra conmigo, ahora eres mi hijo, mi hija. Esa sangre rompió toda enemistad y te abrió el camino al abrazo del Padre. En Apocalipsis 12:11 encontramos la sangre que vence al enemigo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Cuando el enemigo te acuse, cuando las voces te condenen, recuerda, la sangre ya habló por ti. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No estás solo. No estás condenado. Estás cubierto por la sangre del Cordero. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa cuán rotas estén tus emociones, no importa cuán oscura parezca tu situación, si estás cubierto por la sangre de Jesús, estás limpio, estás justificado, estás libre. Romanos 8:1 lo confirma. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y esa sangre te limpia del pecado, para caminar con la frente en alto como hijo redimido de Dios. No estás solo. No estás derrotado. No estás condenado. Estás cubierto por la sangre del Cordero, y eso lo cambia todo. Cuando el enemigo quiera hablar de tu pasado, recuérdale su futuro. Tú tienes un testimonio,
Tú tienes una historia de redención y sobre todo, tú tienes la sangre de Cristo como tu bandera de victoria. Imagínalo así, un preso condenado a muerte. Está en la fila para ser ejecutado. No hay esperanza. Pero de pronto, alguien entra, paga su deuda y toma su lugar. Ese alguien fue Jesús. Tú eras el preso. La sangre fue el precio. Esa sangre te defiende cuando caes, te cubre cuando fallas y te recuerda que aún tienes propósito. Hoy aprópiate de estas verdades y decláralo conmigo diciendo, yo creo en el poder de la sangre de Cristo. Su sangre me limpia y me da acceso a una nueva vida. Soy redimido. Soy perdonado. Soy amado. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias porque en la cruz llevaste mis culpas, mis pecados, mi dolor. Hoy creo en tu poder redentor. Limpia mi corazón, renueva mi fe, perdonas mis pecados y lléname de tu espíritu. Ayúdame a caminar contigo y vivir confiado en el sacrificio que hiciste por mí. En el nombre de Jesús, amén. La sangre de Cristo no es un símbolo del pasado. Es una promesa viva de amor, perdón y salvación. Así que no vivas una tradición más. Vive una transformación real. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin suscríbete al canal Jesús el Influencer para más mensajes que fortalezcan tu fe. Comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy. Porque una gota de sangre cambió el mundo. Y puede cambiar tu vida y la de muchos también. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el precio que se pagó para que hoy tú y yo podamos tener una Biblia en nuestras manos? A través de los siglos, reyes, imperios y sistemas intentaron silenciarla, pero cada vez que alguien quiso apagar su luz, surgió un corazón dispuesto a mantenerla viva. La palabra de Dios, más que un libro, es el aliento del Creador escrito para guiarnos, corregirnos y mostrarnos el camino hacia la verdad. Esta es la historia de un hombre que desafió al poder más grande de su tiempo, armado solo con su fe y las Escrituras. Un hombre que no buscaba fama, sino verdad. Hoy conocerás cómo Martín Lutero, impulsado por el amor a la palabra de Dios, encendió una llama que transformó la historia y que aún hoy sigue iluminando al mundo. Porque hace más de 500 años, un solo hombre, un monje alemán, armado solo con fe y una pluma, se atrevió a levantar su voz contra la oscuridad espiritual de su tiempo. Su nombre era Martín Lutero, y su acto valiente encendió una llama que aún ilumina nuestros corazones hoy. Cada 31 de octubre, millones de cristianos alrededor del mundo celebran el Día de la Biblia, recordando que gracias a esa valentía, hoy podemos leer la palabra de Dios libremente. Pero, ¿sabías que esta historia comenzó con una sola pregunta? Una pregunta que todavía resuena. ¿Qué significa realmente vivir conforme a la palabra de Dios? A principios del siglo XVI, la Biblia no estaba al alcance del pueblo. Solo los sacerdotes podían leerla, y la mayoría de las personas vivía su fe sin entender completamente el mensaje de Dios. Martín Lutero, un monje y profesor de teología, comenzó a estudiar las Escrituras con pasión. Allí encontró una verdad que cambiaría su vida para siempre. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Movido por esta revelación, escribió 95 tesis denunciando los abusos y errores de su tiempo, y el 31 de octubre de 1517 las clavó en la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania. Aquel acto encendió la Reforma Protestante, un movimiento que no solo transformó la iglesia, sino también la historia de la humanidad. Entre sus tesis más trascendentes, Lutero afirmaba con valentía que el perdón de los pecados no podía comprarse con dinero, pues solo Dios tiene el poder de perdonar. Que la verdadera riqueza de la Iglesia no son las indulgencias, sino el Evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Y que la salvación no depende de obras humanas, sino únicamente de la fe en Jesucristo. Estas verdades, sencillas pero poderosas, resonaron como un eco divino en los corazones de millones, despertando una fe viva y renovada. Lo que comenzó con un martillo y un pergamino,
se convirtió en una revolución espiritual que abrió las puertas de la Biblia al mundo, arribando así al Nuevo Mundo. La Reforma no fue solo una protesta, fue un despertar. Lutero soñaba con que cada persona pudiera leer la Biblia en su propio idioma, conocer a Dios por sí misma y vivir conforme a su palabra. En aquellos tiempos, la Biblia solo existía oficialmente en latín, un idioma que la mayoría del pueblo no entendía. Solo los sacerdotes y eruditos podían leerla y enseñarla, lo que hacía que las personas dependieran completamente de lo que se les decía desde los altares. Esto mantenía al pueblo en la oscuridad espiritual, sin poder descubrir por sí mismo las verdades del Evangelio. Pero Lutero, movido por el deseo de llevar la luz de la palabra a todos, tradujo la Biblia al alemán, el idioma del pueblo. Gracias a su valentía, las Escrituras comenzaron a ser leídas por hombres, mujeres y jóvenes comunes, despertando una fe viva en toda Europa. Esa traducción marcó un antes y un después en la historia, inspirando a que la Biblia fuera traducida a cientos de idiomas más, hasta llegar a los rincones más lejanos del mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La palabra se convirtió en guía, en esperanza y en vida. Y hoy más que nunca, necesitamos volver a ella. En un mundo lleno de ruido, distracciones y preocupaciones, la Biblia sigue siendo la voz que nos llama al centro del propósito de Dios. No es solo un libro antiguo, es el mensaje vivo del Creador hablándonos hoy. El Día de la Biblia no es solo una conmemoración histórica, es un recordatorio de que la palabra de Dios transforma vidas, restaura corazones y enciende el fuego de la fe. Cada página de la Biblia guarda una promesa, una enseñanza y una voz que te llama por tu nombre. Hoy, tú también puedes ser parte de ese legado. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que la palabra hablara a tu corazón? Porque a veces vivimos rodeados de ruido, de distracciones, de preocupaciones, y olvidamos que la voz de Dios sigue estando ahí, esperando hablarnos a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una carta viva que sigue transformando vidas, guiando pasos y sanando corazones. ¿Cuándo fue la última vez que encontraste una respuesta, una dirección o una esperanza en ella? Tal vez hoy sea el momento perfecto para volver a abrirla, para detener el ruido del mundo y volver a escuchar la voz de Dios. Porque en cada página hay promesas que renuevan la fe, verdades que restauran el alma y palabras que nos recuerdan que nunca estamos solos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Leer la Biblia no es solo un hábito, es una conversación con el Creador. Es abrir el alma para dejar que su sabiduría transforme nuestro corazón, nuestras decisiones y nuestra manera de vivir. Martín Lutero levantó su voz cuando muchos eligieron el silencio. Tú también puedes hacerlo hoy, compartiendo la palabra, viviendo conforme a ella y dejando que ilumine cada paso de tu camino. Porque cuando decides escuchar a Dios, su verdad rompe las cadenas del miedo y despierta la esperanza. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Hoy celebramos el Día de la Biblia, pero más allá de una fecha en el calendario, es una invitación divina para volver al corazón de Dios. Cuando una generación redescubre la palabra, redescubre también su propósito, su identidad y su destino eterno. Si este mensaje llegó a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar una palabra de aliento, una verdad que transforme su vida, así como la palabra de Dios ha tocado tu vida hoy. Cada vez que compartes un mensaje como este, te conviertes en un instrumento de luz y esperanza, ayudando a que más personas descubran el poder vivo de las Escrituras. Suscríbete a Jesús el Influencer y únete a esta comunidad que busca acercarse más a Dios cada día,
aprendiendo, creciendo y compartiendo su amor. Y juntos, con gratitud en el corazón, digamos: gracias, Señor, por hablarnos hoy a través de tu palabra, por recordarnos que en ti encontramos vida, propósito y verdad. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. ¿Y si te dijera que este año no es cualquier año? ¿Y si te dijera que este es el año en el que tus cadenas pueden romperse, tus deudas pueden ser canceladas y tu vida puede ser restaurada por completo? Porque el año del jubileo ha llegado, Dios está abriendo una puerta de libertad espiritual, restauración profunda y esperanza eterna. Quédate, porque este mensaje puede cambiar tu destino para siempre. En la Biblia, Dios instituyó un año muy especial, el año del jubileo. Lo encontramos en Levítico capítulo 25, y fue una ordenanza divina para el pueblo de Israel. Cada 50 años se proclamaba libertad en toda la tierra, los esclavos eran liberados, las tierras regresaban a sus dueños, las deudas eran canceladas y la tierra descansaba. Era un año de reinicio, de gracia, de restauración total. Pero más allá de un evento histórico, el jubileo es una imagen profética de lo que Jesús haría en la cruz del Calvario. Hoy, Dios quiere que vivas tu jubileo espiritual. El jubileo es una de las promesas más poderosas que encontramos en la Biblia. En Levítico capítulo 25, Dios le da a su pueblo una instrucción sagrada: cada 50 años sonaría una trompeta y con ese sonido todo cambiaría. Los esclavos serían libres. Las tierras perdidas volverían a sus dueños. Las deudas se borrarían y la tierra descansaría. Era un año de perdón, un año de regreso, un año donde el cielo tocaba la tierra y todo era restaurado. Pero este jubileo no fue solo para Israel. Era una sombra profética de algo mucho más grande. Una promesa eterna que se cumplió en la persona de Jesús. Escucha esto, Levítico 25:10: y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores, será jubileo para vosotros. El jubileo era un reinicio total, un nuevo comienzo. ¿Y cuántos hoy necesitan eso? ¿Cuántos están cansados del peso del pecado? ¿Esclavizados por el pasado? ¿Rotos por la culpa o el rechazo? Jesús vino a proclamar el jubileo eterno. Un día, en la sinagoga de Nazaret, Jesús se puso de pie. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Y él lo abrió justo en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Y entonces, cerró el libro y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El año bueno del Señor del que nos hablan estas escrituras es el jubileo. Jesús vino a anunciar libertad a los cautivos, a proclamar perdón sobre nuestras vidas, a cancelar nuestras deudas espirituales. La cruz no fue una tragedia, fue una trompeta celestial sonando jubileo para la humanidad. Y su palabra es clara para reclamar estas promesas. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hoy, tú puedes vivir ese jubileo. No necesitas esperar 50 años, no necesitas esperar a que todo sea perfecto, no necesitas tener todas las respuestas. Jesús ya pagó el precio. En la cruz, Él tocó la trompeta celestial que declaró libertad para todos los que creen en Él. Y esa trompeta, hoy está sonando sobre tu vida. Si te sientes preso del pasado, esos errores que te persiguen, las palabras que dijiste y no puedes borrar, las decisiones que tomaste y aún te duelen, Dios no te rechaza por eso. Él te extiende su gracia para que empieces de nuevo. Si la culpa te consume por dentro, si cada noche cierras los ojos y te roban la paz, hoy Jesús quiere abrazarte y decirte: yo ya llevé esa culpa. No tienes que cargarla más. Si el pecado te ha encadenado,
si hay hábitos, pensamientos o heridas que te tienen atado. Jesús viene como el libertador del alma, no con condena, sino con amor y poder para romper cadenas invisibles. Si alguna vez te has sentido que estás lejos de Dios, como si algo te impidiera acercarte, como si tu corazón estuviera dividido, escucha lo que dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. La sangre de Cristo no solo perdona, reconcilia. Ella tiene el poder de hacer paz entre el cielo y la tierra, entre Dios y tú. Tú que te sentías lejos, ahora puedes acercarte. Tú que pensabas que Dios ya no te escuchaba, ahora puedes hablar con Él. No tienes que vivir bajo condenación. No tienes que cargar con vergüenza. Hoy puedes vestirte con la gracia, la dignidad y la justicia de Dios. Tú que vivías con miedo, ansiedad o culpa, ahora puedes tener paz verdadera. La sangre derramada en la cruz no fue en vano. Fue para traerte de regreso a casa. Para decirte, ya no estás en guerra conmigo, ahora eres mi hijo, mi hija. Esa sangre rompió toda enemistad y te abrió el camino al abrazo del Padre. Cuando Jesús murió en la cruz, ese velo que nos separaba de la presencia de Dios se rasgó de arriba a abajo, como dice Mateo 27:51, como una señal clara de que ya no hay separación entre Dios y nosotros. Su sangre, derramada en la cruz, abrió un nuevo camino, un acceso directo, libre y permanente al trono de la gracia. Este mensaje no es casualidad. Es una cita divina. Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Y te dice, este es tu jubileo. Yo vine a devolverte lo que perdiste, tu gozo, tu paz, tu propósito, tu fe. Vine a restaurarte, a sanarte, a hacerte libre. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa lo lejos que hayas caminado. No importa lo roto que te sientas. Hoy puedes volver. Hoy puedes comenzar otra vez. Porque el jubileo no es solo una fecha. Es una realidad espiritual. Es un encuentro con Jesús. Es el sonido del cielo diciendo, cierra los ojos. Y escucha estas palabras como si Dios mismo te las hablara, hijo mío, hija mía. Te he perdonado. He roto tus cadenas. He cancelado tu deuda. Ya no eres esclavo. Hoy comienza tu jubileo. Si lo crees, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por morir por mí. Creo que eres mi Señor y Salvador, gracias por proclamar libertad sobre mi alma. Hoy recibo tu perdón. Te entrego mis cargas, mis errores, mi vida. Cancela mi deuda, renuévame, perdona mis pecados, hazme libre. Hoy comienzo mi jubileo contigo. En tu nombre, Jesús. Amén. Y por último, no te vayas sin compartir este video. Porque una sola persona, al escuchar este mensaje, puede experimentar su libertad eterna. Comparte esperanza. Comparte restauración. Comparte el mensaje del jubileo. El Día de Acción de Gracias es un hermoso día de celebración en Estados Unidos y en algunos otros países. Quiero comenzar diciéndote algo que quizá no esperabas escuchar. Dar gracias no es solo cuestión de un día, es un estilo de vida. Dar gracias a Dios no debería ser un evento anual, sino un acto diario, una disciplina espiritual que cambia la manera en que vemos la vida. Porque cuando decidimos agradecer, incluso en los momentos difíciles, abrimos los ojos para ver la mano de Dios en cada detalle. Quédate conmigo porque hoy descubrirás por qué la gratitud no solo honra a Dios, sino que transforma tu corazón y tu destino. ¿Alguna vez has pasado por un momento tan difícil que te preguntaste, Señor, ¿cómo puedo dar gracias por esto? Porque agradecer cuando todo está bien es fácil, pero hacerlo cuando el dolor golpea, cuando no entendemos lo que está pasando, cuando la vida parece romperse en pedazos, es ahí cuando dar gracias parece lo último que quisiéramos hacer. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida. A veces lo que más duele es justamente lo que Dios usará para llevarte a tu mayor bendición. Y entenderás por qué la Biblia nos manda a dar gracias en todo, incluso en aquello que no comprendemos. Y haremos juntos una oración que puede ayudarte a transformar tu corazón y tu hogar. Bienvenidos a Jesús el Influencer. Hoy celebramos algo más grande que una tradición.
celebramos una actitud que abre puertas, sana el alma y activa el poder de Dios, la acción de gracias. El Día de Acción de Gracias no es solo una fecha especial, es un llamado a recordar que Dios sigue siendo bueno incluso cuando la vida no lo parece. Porque agradecer no es negar la realidad, es afirmar que Dios sigue teniendo el control. La Biblia nos enseña que agradecer es un acto de fe. Cuando todo va bien, agradecer es fácil. Pero cuando no entendemos los procesos de Dios, cuando llega la enfermedad, la escasez o la pérdida, ahí es donde el agradecimiento se vuelve un arma espiritual. Romanos 8:28 nos recuerda que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, dice todas. Las que te hacen sonreír y las que te han hecho llorar. Muchas veces, aquello que pensamos que nos destruye es lo que Dios usa para levantarnos. Por eso, hoy te invito a hacer algo poderoso. Busca un motivo para agradecer, incluso si estás pasando por una tormenta. Agradece por la familia que tienes. Agradece por la vida, por el aire que respiras. Agradece por la misericordia de Dios, que se renueva cada mañana. Agradece porque, aunque no lo veas, Él está obrando a tu favor. Y ahora, para entender por qué la gratitud no es solo un sentimiento, sino un mandato que transforma nuestra vida, vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos enseña sobre dar gracias en todo momento. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de la voluntad de Dios. Dar gracias en todo no significa que todo nos guste, sino que confiamos en que Dios obra incluso a través de aquello que no entendemos. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Aquí, la Biblia nos muestra un secreto espiritual. La gratitud rompe la ansiedad. Cuando agradecemos mientras presentamos nuestras peticiones, no solo hablamos con Dios, sino que descansamos en Él. La acción de gracias cambia el corazón antes que cambie la situación. Salmo 100:4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. El salmista revela algo precioso. La puerta para entrar en la presencia de Dios es la gratitud. No se necesita perfección, ni riqueza, ni títulos, solo un corazón agradecido. La acción de gracias nos acerca, nos eleva y nos alinea con el gozo del cielo. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este pasaje nos enseña que la gratitud debe ser el sello de todo lo que hacemos. Cada tarea, cada decisión, cada paso del día, todo debe estar marcado por un espíritu de acción de gracias, que reconoce que todo lo bueno proviene de Dios. Salmo 118:1. Dad gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La gratitud nace cuando recordamos que Dios nunca cambia. Su misericordia permanece incluso cuando nosotros fallamos. Dar gracias no depende de lo que sentimos, sino de quién es Él, un Dios bueno, fiel y lleno de amor eterno. Hoy Dios te llama a volver a la esencia. Un corazón agradecido atrae la presencia de Dios, abre puertas y rompe cadenas. Cuando agradeces en medio de la prueba, le estás diciendo a Dios, confío en ti, aunque no entiendo. Eso mueve el cielo a nuestro favor. Si hoy quieres agradecer a Dios por algo en especial, o si quizá no sabes cómo comenzar, te invito a que lo hagamos juntos con un corazón sincero y dispuesto. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti con un corazón agradecido, reconociendo que tú eres la fuente de toda bendición. Gracias por lo que entendemos y también por lo que todavía no comprendemos, porque, aun cuando no vemos el panorama completo, confiamos en que tú estás obrando a nuestro favor. Gracias por tu misericordia, que nos sostiene cada día, por tu amor inagotable que nunca falla, y por tu presencia que nos acompaña aún en medio de las tormentas. Gracias por la familia, por las personas que pones en nuestro camino, por la salud, por el trabajo
por la vida misma y por cada proceso que tú estás usando para moldearnos y acercarnos más a ti, aunque a veces nos duela. Creemos que todas las cosas ayudan para bien a los que te aman. Enséñanos a ser agradecidos no solo cuando todo sale como esperamos, sino también cuando los tiempos son difíciles, porque tu fidelidad no cambia. Gracias por el sacrificio que realizaste en la cruz al entregar tu vida por el perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Te pido que llenes nuestro corazón de paz, de fe y de esperanza. Ayúdanos a ver tu mano en cada detalle, a recordar que no estamos solos y a vivir cada día con una actitud de gratitud profunda. Que nuestra vida sea un reflejo de agradecimiento hacia ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu vida, si Dios te habló, te ministró o simplemente te recordó que aún en medio de todo hay razones para agradecer, entonces te invito de corazón a que formes parte de este propósito. Comparte este video con alguien que hoy necesita un recordatorio de esperanza. Alguien que quizá está pasando por un proceso y necesita escuchar que Dios sigue siendo bueno. Escríbeme en los comentarios, gracias Jesús. No es solo una frase, es una declaración de fe, un acto de gratitud que activa bendición en tu vida y anima a otros que leerán tu mensaje. Suscríbete a Jesús el Influencer para seguir recibiendo palabras que restauran, enseñan y fortalecen tu espíritu cada día. Activa la campana para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo mensaje, una oración o una enseñanza que puede ser exactamente lo que necesitas en el momento perfecto.